Hola, bienvenidos una vez más a Mientras Esperamos Podcasts. Para mí es un placer que puedas estar aquí una vez más. Ya estamos a mediados del mes de enero, gracias a Dios. Y espero que estos tiempos y estos días que han pasado del año pues hayan sido días maravillosos en el Señor, que lo estés disfrutando un montón, que vayas trabajando por esas metas, esos proyectos y todo conforme a la voluntad de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Yasmín Cristar y cada viernes vamos a estar compartiendo un video donde vamos a estar hablando sobre temas sociales y cómo podemos relacionar esto a la palabra de Dios. Así que bienvenidos y espero que sea de muchísima bendición para tu vida. El tema de hoy que quiero tocar va a ser un poquito corto, pero a la misma vez creo que es un tema un poquito controversial y un temita que yo creo que no todo el mundo va a estar de acuerdo con él, pero que quiero compartirlo porque siento que es como mi punto de vista y lo que yo he ido aprendiendo durante todo este tiempo. Y el tema que quiero compartir el día de hoy con ustedes es porque yo, Yasmín Cristar, yo no convenzo ni trato de convencer a una persona atea, agnóstica o a una persona que ya tiene raíces muy fundamentadas en su religión a creer en Jesús o a tener una percepción de que Dios existe y de que Dios es real. Esto es un tema que yo siento que muchos de los cristianos tratamos de entrar en debate con aquellas personas que no creen. Por nuestra fe, por lo que nosotros creemos, por lo que hemos experimentado, por lo que hemos vivido y porque sabemos bien que existe Dios y que Dios es real y que nadie, no hay argumentos para mí que digan que Dios no es real. Pero mis argumentos y mi fe, pues se basa, ¿verdad?, en lo que yo he experimentado, en lo que yo creo, en lo que yo he crecido creyendo y en lo que se me ha enseñado a través de la palabra. Pero hay personas que aunque se le ha instruido también en el camino del Señor, pues no creen en Dios. Creen más en la ciencia, creen que existe un ser superior, pero que no es un Dios. Creen que hay alguien que sí domina el mundo, pero que no debería de dominarnos a nosotros, ni debería de ser el medio por el cual nosotros hagamos las cosas que debemos hacer bien. Hay un sinnúmero de cosas que la gente cree. Hay gente que cree en otros dioses, hay gente que cree en varios dioses, hay gente que solo cree en un solo Dios. Entonces eso es como que mucha gente tiene muchas creencias y muchas personas tienen su propia percepción de lo que es un Dios y de las cosas que ellos consideran que para ellos debe de ser un o alguien superior a nosotros. Pero también hay gente que no cree en esto. Hay gente que se aferra más a la ciencia, a lo que es demostrable, a lo que tú puedes ver con tus propios ojos, a lo que se te muestra en el mundo y a lo que la gente te puede comprobar a través de la ciencia, valga la redundancia. Y la realidad es que nosotros quisiéramos como cristianos que todo el mundo creyera en Dios y que todo el mundo experimentara lo que nosotros pues experimentamos en el Señor. Y eso está bien, porque al final del día a eso nos ha llamado Dios, a que prediquemos el Evangelio, a que llevemos el mensaje de salvación y a que las personas que nos rodean puedan también ver a Jesús a través de nuestra vida. Ese es nuestro compromiso, es lo que Dios nos ha enviado a hacer. Pero aquí es donde voy y aquí es donde yo quiero entrar. Yo tengo y estoy relacionada con personas que no creen en Dios, conozco a personas que no creen en Dios, conozco a personas que son ateas, agnósticas, conozco gente que es monoteísta, conozco gente de otras religiones que he tenido la oportunidad de compartir. Y con todos ellos me he sentado, con todos ellos he tenido debates, con todos ellos he hablado sobre mis creencias, ellos han hablado sobre lo que ellos creen, lo que ellos piensan, y siempre ha habido como ese nivel de respeto de que bueno, respeta lo que yo creo, ¿verdad? Y yo voy a respetar lo que ustedes también creen, porque al final de eso se trata la vida, de tener respeto mutuamente y de entender que aunque no crean lo mismo que yo creo, al final del día yo les predico lo que yo entiendo que es verdad y luego de ahí pues sabrá el Dios cómo puede trabajar con ellos. Pero un día de esos yo dije, wow, hay gente que tú le dices Cristo te ama y de una vez crees en Dios, de una vez caen derramados, de una vez caen creyendo, son tocados por el Espíritu Santo. Mientras que hay gente que tú les puedes explicar con todas las cosas de la vida, punto por punto, que Dios existe y de todos modos dicen, Dios no existe, yo no creo en Dios. O sea, tú le puedes buscar los mejores argumentos del mundo y no van a creer en que existe un Dios. Y ahí fue donde yo dije,
¿por qué? Porque estas cosas pasan, porque la gente, tú le puedes explicar hasta científicamente que Dios existe y te dicen, no, yo no creo que Dios exista. Ahí fue que yo empecé a investigar y como que me inquieté, ¿por qué? Porque eso pasa, porque hay gente que simplemente escuchan un Cristo te ama y se arrepienten y creen y de una vez están ahí con Dios y hay otros que tú le explicas y no creen. Pues yo llegué a la conclusión y estudiando y leyendo la palabra de que lo primero es que todo el que no cree en Dios, todo aquel que ha decidido tener esa negación hacia Dios, para mí, esto es personal, para mí es lo que yo he entendido que es, tiene un punto más al área de dudas, al área de culpa, al área de preguntas y respuestas y a no tener una experiencia directamente con algo espiritual. Son cosas que yo siento que al final del día se cuestionan y no tienen respuestas, pero no tienen la fe suficiente para creer en que existe ese Dios más grande que las cosas que nosotros pudiéramos experimentar o que en algún momento tuvieron alguna situación demasiado fuerte que les afectó demasiado, tanto emocional como física, como sentimentalmente, y pues eso los llevó a tener dudas sobre ese Dios que existe. O sucedieron cosas a personas cercanas y Dios tan bueno, Dios tan real, como permitió eso, ¿verdad? Y se lo cuestionan. Esas son algunas de las conclusiones que yo creo por las que la gente no cree en Dios. Y más cuando se te ha instruido y se te ha llevado hacia el mensaje de Cristo. Pero también estuve investigando. Tengo 3 puntos con los cuales yo entiendo por qué yo les puedo hablar sobre Jesús, les puedo hablar sobre Dios, pero no entraría en debate ni trataría de convencerlos de que Dios existe, ni entraría en un pleito de que Dios sí existe, que Dios existe, que Dios existe. Mi convicción ya yo la tengo. Ya yo creo de que Dios existe, he tenido experiencias con el Señor maravillosas y eso nadie me lo va a quitar. Nadie, o sea, absolutamente nadie y lo puedo predicar y se lo puedo y le puedo llevar este mensaje a un sinnúmero de gente y sé que muchas personas que creen también lo van a saber que estamos hablando de ese mismo Dios. Pero una de las razones por las cuales yo no convencería a ningún ateo de que Dios existe o entraría en debate con un ateo de que Dios existe es por la primera parte es que la semilla germina donde hay una tierra fértil. Y eso nos habla en la parábola del sembrador, donde Jesús habla, en Mateo 13, donde Jesús habla y les explica a sus discípulos acerca de las tierras. Tú vas a cosechar en una tierra buena, siempre y cuando la tierra sea buena para producir. Como sembrador, tú siembras, tú echas la semilla, tú preparas la tierra, tú llevas el grano, pero no depende de ti que la tierra coseche. No depende de ti que la tierra dé el fruto. No depende de ti que haya suficientemente agua, lluvia o suficientemente sol para que la cosecha pueda darse. O sea, no depende de ti dar la convicción al hombre de creer en Jesús. Tú echas la semilla en la gente, tú predicas el mensaje. La misma palabra habla de 3 diferentes tierras. Está la tierra que cayó semilla, ella ni siquiera germinó, ni siquiera entró porque era de pedregales. Está la tierra que cuando la semilla entró, subió, pero luego se ahogó. Y está la tierra que dio el fruto. Entonces, tú llevas el mensaje, tú predicas sobre Dios, tú predicas sobre el amor de Cristo, le llevas la salvación de Cristo, pero no depende de ti que la tierra dé los frutos. No depende de ti que caiga en tierra buena. No depende de ti ninguno de los otros factores alternos que solo dependen de Dios para que esa persona crea que Dios existe. O sea, el sembrar en el hombre la palabra de Cristo es nuestro trabajo. Y no te limites nunca a llevar ese mensaje. Pero el trabajo de que la tierra coseche, el trabajo de que la tierra dé fruto es solamente de Dios. Solamente Dios prepara las tierras donde la semilla va a germinar. El mensaje se va a regar. El mensaje se va a llevar. Pero solo Cristo sabe en qué tierra sembrará y en qué tierra dará fruto. Y esa es la primera razón por la cual yo no los convencería. Yo les hablo sobre Jesús, les predico el mensaje,
Llevo, siempre defiendo mi fe por encima de todo, sin discutir, sin entrar en ningún tipo de revancha o sin entrar en ningún tipo de pleitos, pero siempre defendiendo mi fe. Y siembro esa semilla, ya yo estoy sembrando la semilla, yo estoy llevando la fe, estoy llevando de que se cuestionen sobre su fe, pero el que germine frutos de eso, el que salga cosecha de eso, depende solamente del Señor, no depende de mí. El otro punto por el cual yo no entro en debate con una persona atea, agnóstica o que no cree en ese Dios es porque la convicción viene del Espíritu Santo y no viene de mí. Y esto va muy arraigado a la parte número 1 de llevar la semilla, de llevar la palabra. Yo llevo la palabra, pero el único que da convencimiento de espíritu y de pecado es el Espíritu Santo, no yo. El Espíritu Santo es el único que te hace saber y reconocer que estás mal, o que estás en pecado, o que has fallado. El Espíritu Santo es el único que te va a hacer a ti creer en Dios. Él es el único que te va a dar la fe suficiente para tu creer en Cristo, aún sin tú ver absolutamente nada, aún sin que te expliquen científicamente cómo son las cosas. Él es el único que da convicción de que existe un Dios y de la fe para creer en ese Dios. Entonces, se siembra, pero por más que tú trates, por más que tú le expliques, por más que tú le digas, tú no das convencimiento de espíritu, tú no das ni siquiera el convencimiento de pecado. La convicción de que pecas o la convicción de que no crees solamente proviene del Espíritu Santo, solamente proviene de él. Y la tercera parte es que todo hombre hasta cierto punto se cree un Dios. Y esta fue la mentira que el enemigo le dio a Adán y a Eva cuando le dijo en Génesis 3:5, si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser como Dios. Van a conocer lo que es el bien y el mal, pero van a ser como Dios. De ahí yo siento que en adelante todo hombre ha creído o se cree un Dios. Ahí es donde viene una de las mayores razones de por qué hay gente que es atea. Hay gente que es atea porque no cree que nadie que no sea sí mismo, en sí mismo, lo pueda gobernar. Que haya alguien que tú no ves, que tú nunca has visto, que tú no lo puedes tocar, que nada, que venga a decirte las cosas no son así, las cosas son de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, nosotros nos creemos propios dioses, de que nosotros podemos llevar el control de nuestras vidas, de que nosotros podemos escoger nuestra propia voluntad, de que nosotros conocemos lo que está bien, lo que está mal, y yo no necesito a nadie superior a eso que venga a decirme a mí cómo yo voy a hacer las cosas. Entonces, ahí entra ese debate de que el enemigo desde el principio distorsionó la idea de Dios ser aquel que nos guía y nos dirige a hacernos creer a nosotros que porque nosotros somos seres humanos, nosotros somos quienes dirigimos nuestras propias vidas. Entonces, no somos dioses, no somos dioses, no tenemos la capacidad de muchas cosas. Nosotros tenemos la capacidad hasta donde Dios nos los está permitiendo. Y aunque hay gente que no quiera creer que existe un Dios mayor que nosotros, sí existe y es verdad. Y esa convicción sé que Dios se la puede dar a quien Él quiera, a quien Él desee y como Él desee. Y por eso entrar en debates, entrar en pleitos, entrar en disgustos con personas porque no creen en Dios, yo no considero que sea lo más sabio ni lo mejor que pueda pasarle al hombre y al que cree en Dios. Yo creo que debemos de aprender a amar a nuestros hermanos, debemos de aprender a respetar lo que ellos entienden, predicarles sobre el Evangelio, hablarles sobre Jesús con respeto, sembrar la semilla y dejar que sea el Espíritu Santo, que sea Dios quien haga lo demás. Predicarles con nuestro ejemplo, hablarles desde nuestra experiencia, porque yo sé que si la semilla se sembró, todo lo demás que Dios va a hacer es regarla, darle florecer y en su momento, en su preciso momento, el Señor dará convicción de fe a quienes Él quiera. Dice la palabra que la fe viene por gracia. La fe se da por gracia, o sea, la da Dios. Ni siquiera proviene de nosotros mismos. Ah, porque mis papás me llevaron a la iglesia o porque mis papás me criaron en el Evangelio. La fe viene por gracia, o sea, la fe viene dada desde Cristo, no de nosotros mismos, no de nuestros papás, no de la iglesia. Hay un montón de gente que va a la iglesia, muchas veces termina apartándose del Señor. ¿Por qué? Porque la fe, el creer, es gracia de Dios y es dada por Él. Y eso mismo es lo que va a pasar con cualquier persona que no cree en Dios.
Dios en su momento va a hacer conforme a su voluntad en sus vidas. Y Dios va a dar por gracia la fe y la convicción de que existe un Dios y de que Dios es real y que eso es algo que aunque nosotros no podamos demostrar, Dios tiene experiencias personales para cada persona. Entonces, amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestros amigos, no lo juzguemos, no lo apartemos, no le digamos, ay, tú no puedes ser parte de mi vida, o ay, porque tú no crees en Dios. No juzguemos a nadie. Seamos parte, seamos cercanos, prediquemos el Evangelio, llevemos el mensaje y que lo demás se encargue el Señor de hacerlo. Que todo lo que Dios quiera hacer con la vida de cada una de estas personas sea conforme a su voluntad. Oremos por ello, pongámoslos en manos del Señor, presentémoslos delante de Dios para que Dios tenga misericordia y para que en su momento Dios se pueda revelar al hombre, porque es que Dios se revela a cada persona para hacer conforme a su voluntad. No, tampoco es nuestra decisión escoger a quien Dios se le va a revelar. Dios se va a revelar a cada quien conforme como Él entiende y en el momento en que Él entienda. Así que no es que vamos a estar apoyando de que la gente no cree en Dios y nada de eso, sino que seamos más empáticos con aquellos que han tomado la decisión de no creer, oremos por ello, estemos cercanos a ellos, no los juzguemos, sino que dejemos al Espíritu Santo obrar en sus vidas y seamos ejemplo de que existe Jesús, seamos ejemplo de que hay un Dios más grande, que todo lo que parezca no ser real, que Dios es real, que Dios es más real que todo lo que nosotros podamos vivir y que ellos lo puedan ver a través de nosotros. ¿Y sabes cómo ellos lo van a ver a través de nosotros? A través del amor, a través de la comprensión, a través de la cercanía, a través de que no juzguemos con nuestros corazones, de que no juzguemos con nuestras palabras, de que no los señalemos, de que no los mandemos al infierno de una vez, sino de que le prediquemos y oremos para que el Señor siembre nosotros sembramos la semilla de la palabra, pero para que el Señor la pueda regar y para que el Espíritu Santo pueda darle convicción de que existe un Dios real. Ellos son nuestros hermanos, así como lo es todo el mundo. Son todos nuestros hermanos, son todos creados para un propósito. Y es de nosotros que si Dios nos da la oportunidad de estar cerca de ellos, ser parte de ellos y estar ahí y servir y amarlos y ser pacientes y predicarles con respeto y hablarles de Dios con respeto y con amor para que ellos también puedan saber que no importa las creencias que ellos tengan, Dios, que sobre todas las cosas los ama y también quiere ser parte de sus vidas. Así que te invito a que dejes de armar tal vez discusiones, pleitos, debates que no van a tener ningún resultado con aquellos que son ateos, agnósticos, que son monoteístas, que creen en su solo, que son aferrados, muy aferrados a su fe, a sus creencias y a sus culturas, sino que aprendamos amarlos, que aprendamos a predicar nuestro Dios, de lo demás que Dios se encargue y que Dios haga conforme a su voluntad. Así que por estas razones yo no entro en debate, ni en pleito, ni en discusiones con nadie que sea ateo, ni con nadie que tenga creencias muy arraigadas, ni con nadie que sea monoteísta, con nadie que sea agnóstico. Hablo sobre Dios con ellos. Tenemos debates sanos donde compartimos nuestras ideas sobre las religiones y porque ellos no creen en Dios, pero con respeto, con amor y con cuidado para que cada quien entienda que este Dios al que nosotros creemos es un Dios que ama, que restaura y que no anda buscando división con nadie, sino que busca la manera de darle convicción a todo el mundo de que Él es real. Dios dará convicción, Dios va a regar la semilla y Dios va a permitir que lo que el enemigo ha querido distorsionar vuelva al modelo inicial, que es glorificar el nombre de Cristo. Así que gracias por ver este video, espero que sea de mucha bendición. Perdón por la luz, que se fue un poquito de luz, se me fue la luz, pero espero que sea de mucha bendición para tu vida. Un beso y nos vemos el próximo viernes. Chaito.